Un testimonio desde prisión desató uno de los escándalos más extraños que han sacudido Internet en los últimos días. Un recluso mencionó el nombre de una de las figuras más conocidas del espectáculo mexicano, Carmelita Salinas. El fragmento se volvió viral, el episodio del podcast fue editado, la familia reaccionó con indignación, el tema llegó hasta la conferencia de la presidenta y, cuando parecía que la polémica no podía crecer más, comenzaron a circular reportes de que la persona que hizo la declaración habría fallecido dentro del penal. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Esta es la historia completa. En los últimos días, el nombre de Carmen Salinas volvió a aparecer en titulares y tendencias de redes sociales de una forma que nadie esperaba. Durante décadas, Carmelita Salinas fue una figura profundamente conocida dentro del espectáculo mexicano. Actriz, productora, empresaria y también una mujer que participó activamente en la vida pública del país. Sin embargo, esta vez su nombre no regresó a la conversación por su trayectoria artística ni por algún homenaje a su carrera, sino por una polémica que surgió de manera inesperada a partir de un testimonio que se volvió viral en Internet. Todo comenzó con un episodio del podcast Penitencia, un proyecto conducido por la activista Saskia Niño de Rivera, cuyo propósito es entrevistar a personas privadas de la libertad para conocer sus historias de vida, entender el contexto social en el que crecieron y reflexionar sobre la violencia y el sistema penitenciario en México. En uno de esos episodios apareció un hombre identificado como Beto, un recluso que cumplió una sentencia de más de 70 años de prisión por homicidio. Durante la entrevista, el interno comenzó a relatar su vida, describiendo una infancia marcada por la violencia, la marginalidad y la cercanía con el crimen desde muy joven. Según su propio testimonio, con el paso del tiempo terminó involucrándose en distintos delitos y, de acuerdo con su versión, llegó a tener contacto con personas poderosas que, según él, pertenecían tanto al mundo político como al del entretenimiento. Fue en medio de ese relato cuando lanzó una acusación que nadie esperaba. El recluso aseguró que durante su juventud habría sido utilizado para cometer distintos delitos para personas con poder y que dentro de esas historias existían prácticas oscuras relacionadas con rituales esotéricos. En ese contexto fue cuando mencionó el nombre de Carmen Salinas. La afirmación generó sorpresa inmediata entre quienes escuchaban el podcast, pero lo que detonó realmente el escándalo ocurrió poco después, cuando el fragmento donde se mencionaba a la actriz comenzó a circular en redes sociales. En cuestión de horas, el video se volvió viral. TikTok, X, Facebook y YouTube comenzaron a llenarse de clips del momento exacto en el que el recluso mencionaba el nombre de Carmelita Salinas. Miles de usuarios comenzaron a debatir sobre el tema. Algunos exigían que las autoridades investigaran lo que el interno había dicho, mientras que otros señalaban que se trataba únicamente de la declaración de un criminal condenado que no presentaba ninguna prueba que respaldara sus palabras. La discusión creció todavía más cuando varios usuarios notaron que el episodio original del podcast fue editado después de que el fragmento se volviera viral. En versiones posteriores del capítulo, el momento en el que se mencionaba directamente a Carmen Salinas fue eliminado. Sin embargo, para ese momento ya era demasiado tarde. El clip original ya había sido descargado y replicado miles de veces por distintos usuarios, por lo que continuó circulando ampliamente en Internet incluso después de haber sido retirado del episodio oficial. La familia de Carmen Salinas reaccionó rápidamente. Su hija, María Eugenia Plasencia, expresó públicamente su indignación y aseguró que las acusaciones eran completamente falsas. También señaló que le parecía profundamente injusto que se difundieran ese tipo de historias sin pruebas, especialmente considerando que Carmen Salinas falleció en el año 2021 y ya no tiene forma de defenderse de ese tipo de señalamientos. La familia incluso mencionó la posibilidad de iniciar acciones legales por difamación, pues consideran que el daño al nombre y la memoria de la actriz es muy grave. Mientras tanto, la polémica continuaba creciendo en redes sociales. Usuarios comenzaron a rescatar viejas entrevistas, comentarios del pasado y rumores que habían circulado durante años dentro del mundo del espectáculo, alimentando teorías cada vez más complejas sobre lo que podría haber detrás del testimonio del recluso. En medio de todo este caos informativo, surgió un nuevo elemento que intensificó todavía más la controversia.
Varias cuentas en redes sociales comenzaron a difundir la versión de que el hombre que había dado el testimonio dentro del podcast habría fallecido dentro del penal donde se encontraba recluido. La noticia comenzó a circular rápidamente y, como suele ocurrir en Internet, generó todavía más especulación. Algunos usuarios comenzaron a interpretar el supuesto fallecimiento como un hecho sospechoso y lo relacionaron con teorías de encubrimiento, mientras que otros pidieron prudencia y señalaron que no existía una confirmación oficial inmediata sobre lo ocurrido. La información sobre el supuesto fallecimiento se convirtió en otro punto de debate dentro de la misma polémica. En paralelo, el tema llegó incluso al ámbito político. Durante una conferencia, la presidenta de México fue cuestionada sobre la controversia que se había generado en redes sociales. La mandataria respondió señalando que era importante no convertir rumores de Internet en verdades absolutas sin pruebas ni investigaciones formales. También pidió prudencia ante la difusión de acusaciones graves que no han sido confirmadas por autoridades, recordando que las redes sociales pueden amplificar historias que muchas veces carecen de sustento y generar juicios públicos antes de que existan investigaciones reales. Por su parte, Saskia Niño de Rivera, conductora del podcast Penitencia, también decidió responder a la controversia. Explicó que el objetivo del programa nunca fue acusar directamente a ninguna persona ni generar escándalo mediático. Según sus palabras, el proyecto busca escuchar las historias de personas privadas de la libertad para entender las raíces sociales de la violencia en México. También aclaró que el hecho de que un entrevistado haga una declaración dentro del podcast no significa que el programa confirme o respalde esas afirmaciones. De acuerdo con su explicación, el episodio fue editado precisamente para evitar que se siguieran difundiendo acusaciones sin pruebas que pudieran dañar a terceros. A pesar de estas aclaraciones, el tema ya se había convertido en una de las conversaciones más intensas de los últimos días en redes sociales. Miles de personas continuaban discutiendo la misma pregunta. ¿Se trataba de una revelación grave que debería investigarse o simplemente de la historia de un criminal que buscaba notoriedad? Carmen Salinas fue durante décadas una de las figuras más visibles del entretenimiento mexicano. Participó en decenas de telenovelas, películas y obras de teatro. Fue productora teatral y también tuvo una etapa dentro de la política como diputada federal. Su personalidad directa, su estilo sin filtros y su presencia constante en los medios la convirtieron en una figura que siempre generaba conversación pública. Sin embargo, incluso quienes no eran admiradores de su estilo coinciden en algo. Nunca antes había existido una acusación de este tipo en su contra. Por esa razón, el debate sigue dividido entre quienes creen que testimonios como el que apareció en el podcast podrían revelar historias ocultas del poder, y quienes consideran que difundir acusaciones sin pruebas puede destruir reputaciones y afectar a familias enteras. Más allá de la veracidad de las declaraciones, el caso se ha convertido en un ejemplo muy claro de cómo funciona la información en la era digital. Un solo testimonio, un solo clip viral y una sola historia pueden desencadenar una tormenta mediática que se expande a una velocidad impresionante. Mientras tanto, las versiones continúan circulando, las teorías siguen creciendo y el nombre de Carmelita Salinas vuelve a aparecer en titulares. No por su carrera artística, ni por los personajes que interpretó durante décadas en la televisión mexicana, sino por una historia llena de rumores, controversias y preguntas que todavía no tienen una respuesta definitiva. Y como suele ocurrir en tiempos dominados por las redes sociales, muchas veces el juicio público se forma mucho antes de que exista tiempo suficiente para comprobar qué parte de la historia es real y cuál forma parte del ruido que inevitablemente surge cuando una polémica se vuelve viral.